Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad vamos a tratar el tema sobre fiscalización de alimentos basado en riesgo. Hola, vamos a dar inicio a la charla. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre la fiscalización de alimentos, pero basada en riesgo, y la importancia que tiene esta metodología. Ojo, no es una metodología nueva. La FAO, el IICA, ¿sí?, tienen manuales muy interesantes de cómo poder adaptar esta fiscalización de los establecimientos de fabricación de alimentos, pero basada en el riesgo, lo cual permite a las autoridades, sobre todo, tener una priorización. Porque si no es bien complicado, la logística se hace muy grande para poder abarcar todo el universo. Y también para el otro lado, es decir, para los auditados, el saber en qué riesgo se encuentran dentro de una matriz, cuál es el impacto que van a tener, las observaciones que se les van a ir detallando, es importante que se puedan conocer. Y considero que es la mejor forma de poder abordar temas de inspección de alimentos. Hablando sobre este tema, vamos a hablar sobre la clasificación de los establecimientos de fabricación. Primero, si hablamos del riesgo, sabemos que es una probabilidad de ocurrencias de peligro, ¿verdad? Entonces se convierte en esta priorización una herramienta de planificación. Primero, permite priorizar fiscalizaciones basadas en un riesgo sanitario. No es lo mismo encontrar que una planta, por ejemplo, no cumpla buenas prácticas de manufactura, a encontrar que probablemente la base de un equipo esté con algo de óxido y esa parte de óxido es externa, no involucra nada, un tratamiento térmico, lo cual no significa que esté bien, lo cual significa que hay que hacer mantenimiento. Pero las observaciones tienen impacto distinto, ¿se dan cuenta? Una sí tiene que ver con un riesgo hacia la inocuidad del producto y la otra tiene que ver con una mantención adecuada. Las dos se tienen que hacer, pero son escalas diferentes. Y eso es importante que se pueda analizar y que sobre todo los inspectores cuenten con esa diferencia, es la forma de poder aportar bien un criterio técnico. Y el segundo, un aspecto importante de tener esta clasificación, es que permite determinar las frecuencias de las inspecciones. En esta presentación vamos a ver cómo se empiezan a dar puntajes por cada cierto criterio, y en base a eso uno establece las empresas de menor riesgo, las puedo visitar, no sé, cada 5 años, o al azar, o dependiendo si hay una incidencia o un reclamo. Pero las de mayor riesgo, ¿no?, porque esos han sido los resultados que se han obtenido, las puedo visitar cada 3 meses, cada 6 meses, porque ojo, ambas, es decir, las de menor riesgo con las de mayor riesgo, todos los productos se encuentran en el mercado y todos, eso es algo que lo hemos comentado muchas veces, todos somos consumidores y esos son productos que se van a encontrar para libre venta, independientemente de dónde venga. ¿Qué es importante también en esta fiscalización? Como lo acabo de mencionar, otorga un puntaje a los establecimientos y en base a ese puntaje se hace la clasificación. Entonces ya no tenemos a todos medidos por la misma vara. Sí, es la misma inspección, dependiendo de las líneas de procesos, los checklists que se tengan, etcétera, va a ser lo mismo. Pero el puntaje que van a obtener va a depender de la capacidad que tiene la empresa de poder aminorar esos riesgos sanitarios. Y por supuesto, ese puntaje es proporcional a ese riesgo sanitario. Por ende, los establecimientos que tienen mayor puntaje van a tener una prioridad de fiscalización. Es decir, van a ser más frecuentes las visitas que realicen las autoridades. ¿Qué es importante también conocer? El sistema de clasificación de establecimientos de fabricación con un enfoque en riesgo debe considerar 3 ejes principales. Primero, el riesgo potencial. ¿Y de qué va a depender ese riesgo potencial? Muy probable de la naturaleza del alimento. ¿A quién va dirigido? Y ahora vamos a ir enfocando cada uno de estos ítems. El nivel de cumplimiento por parte de la empresa, del establecimiento. Y por supuesto, la confianza que éstas otorgan en la gestión. Reclamos, rechazos, retiros de productos en el mercado. ¿Y por qué está determinado ese riesgo potencial? Tipo de alimento y su manejo. Entonces, los alimentos los vamos a dividir entre alto riesgo y bajo riesgo. Y ahí ustedes me preguntarán, ¿y cómo hago para saber cuáles son los de alto riesgo y bajo riesgo? En sinceridad, los deberíamos tener en una norma. Sin embargo, en Perú sí cuenta con una norma. Contamos con la resolución ministerial 624 del año 2015 del Ministerio de Salud. Esta normativa, como la pueden ver en sus pantallas, considera los alimentos de alto riesgo. Por ende, los que no están dentro de esa lista son de bajo riesgo. Entonces, ahí ya tenemos un factor de calificación. También, en base a la normativa, los alimentos de alto riesgo, independientemente si es una empresa grande o una empresa pequeña, debiesen contar con la implementación de la validación técnica del plan HACCP. No, eso es obligatorio.
Y los de bajo riesgo, PGH, ¿no? Principios Generales de Higiene. ¿Puede una de bajo riesgo tener HACCP? Sí, pero sería voluntario. Ya eso queda potestad. Pero las de alto riesgo son obligatorias. Y luego tenemos estos criterios, ¿no? La norma nos dice, oye, ¿cuáles son los criterios para determinar los alimentos de alto riesgo? Y lo mismo, naturaleza del alimento, su composición, factores de riesgo que pueden estar asociados a la conservación del producto, por ejemplo, requerimientos de temperaturas controladas o cadenas de frío, consumidores vulnerables, ¿no? Niños, ancianos, embarazadas, personas inmunodeprimidas y por supuesto las frecuencias de alertas sanitarias, ¿no? ¿Qué alimentos han estado más involucrados en alertas sanitarias o probablemente en brotes de una ETA? Estos 4 criterios están establecidos en esta resolución ministerial 624 y ahí están las listas, ¿no? De los alimentos de alto riesgo. Por ejemplo, los alimentos para niños y lactantes automáticamente son alimentos de alto riesgo. Productos que contienen carne son considerados alimentos de alto riesgo. Y acá tenemos en la pantalla, ustedes pueden ver los temas de puntaje. Entonces tienes un puntaje, ¿no? En base a esa clasificación, dice, mi empresa hace, por ejemplo, empanadas rellenas de carne. Un producto de alto riesgo, tengo que tener un puntaje de 40. Tengo manejo de alimentos de alto riesgo, ¿no? La implementación de PGH en base a eso, tengo un puntaje de 30. Mi empresa hace productos de panificación sin relleno, un puntaje de 10, ¿no? Y el manejo de las buenas prácticas de esos productos de bajo riesgo, puntaje de 5. Entonces ya nos damos cuenta cómo podemos ir estableciendo. Por supuesto que este puntaje no es una regla, este puntaje es algo práctico que les estoy presentando en esta oportunidad para que vean que no es nada del otro mundo hacer una calificación, ¿sí? Y que va a ayudar a todos. Otro aspecto importante que también permite determinar el riesgo potencial es el método de procesamiento. Método de procesamiento, ¿requerimos o no temperaturas controladas? ¿Requerimos o no atmósferas modificadas? Mi empresa se encarga de hacer productos listos para el consumo, etc. Eso también tiene una forma de calificación. También lo pueden ver en su pantalla, puede dar una calificación de 20, de acuerdo a estos tipos de procesamiento, es decir, tratamiento térmico, envasados con atmósferas modificadas, productos listos para su consumo, productos de baja acidez, cuyo pH es mayor a 4,6 y su actividad de agua mayor a 0,85, ¿no? En un Clostridium botulinum estaría feliz, entonces tiene un puntaje 20. Todos los demás, puntaje 0. ¿Sí? Todos los demás procesos, puntaje 0. Entonces ya voy empezando a tener notas. Número probable de consumidores. No es lo mismo tener un alimento que va dirigido a un nicho como un producto de consumo masivo. Por ejemplo, los alimentos que se destinan para los programas sociales, ¿no? Si mi producto se consume solo en mi localidad, por ejemplo, si mi planta está en Moyobamba y solamente vendo a nivel local, o si mi producto se consume a nivel nacional, más aún, si se exporta, ¿no? Entonces, eso también tiene un impacto de un punto de vista riesgo. Entonces también, en sus pantallas ustedes van a ver un puntaje que va desde el 15 hasta el 0. 15 para alimentos de distribución nacional o internacional, 10 para alimentos de distribución regional, 5 para distribución local y 0 si mi grupo de consumidores es menor a 20. Es súper puntual, un catering, por ejemplo. Y lo otro es la vulnerabilidad de la población, del grupo al cual va expuesto. Entonces, ¿qué se consideran grupos vulnerables? De manera general, menores de 5 años y mayores de 65, ¿no? Si hablamos por grupo etario. Pero a partir de ahí entran embarazadas, personas con alguna inmunodepresión, etc. Entonces, las que se encuentran, por ejemplo, en hospitales, en guarderías, en asilos, con más de 20 personas, son personas que nos podemos también tener. Y en sus pantallas también van a ver ustedes puntaje de 20 y puntaje de 0. Puntaje 20, todas las que les he mencionado de grupos vulnerables. Y 0, todos los demás. Y la presencia o la posibilidad de un patógeno. ¿De qué va a depender? De la naturaleza del alimento. Listeria, salmonella, E. coli, ¿no? La OSP 157, un Clostridium, un Bacillus cereus. Entonces, ¿de qué va a depender el puntaje? El puntaje va a depender de las incidencias, es decir, del historial que tengan de presencia de patógenos, así mismo por su naturaleza, como por la presencia que se han tenido. Entonces en sus pantallas ustedes van a ver que hemos puesto un puntaje de 20 hasta 0. 20, donde vemos que el aislamiento de agentes patógenos es muy probable que esté. O sea, hemos tenido resultados que nos han dado en algunos casos positivos. 10, sin historial de presencia en un año, para eso están los registros y los análisis. 5,
sin historial en 2 años, y 0 todas las muestras tomadas y que se han encontrado aptas en 3 años a más. ¿Qué pasa si van a la empresa y la empresa no tiene análisis? Automáticamente tiene el puntaje mayor, porque es un producto de alto riesgo y que no tengo evidencia de que se haya venido monitorizando estas presencias de patógenos. ¿Se dan cuenta? Ahí hemos analizado todo el factor de riesgo potencial. Y ahora vamos a analizar el factor de nivel de cumplimiento. Y el nivel de cumplimiento viene dado por 2 partes: la valoración de higiene y la valoración de la infraestructura. Entonces nos damos cuenta cómo el checklist que aplicamos, que no hay necesidad de crearse nuevo checklist, simplemente modificar las preguntas para la obtención de los puntajes. Si vamos a la valoración de higiene, a ver, ¿cuáles han sido las calificaciones que han obtenido por la implementación de programas generales de higiene, ¿no? Entonces, las empresas se pueden clasificar en inaceptable, medianamente inaceptable, aceptable o aceptable estable. Vuelvo a repetir, esta es una forma. También lo puedes hacer mucho más crítico, ¿sí? Lo puedes hacer como inaceptable, aceptable y confiable, y cambian tus puntajes, ¿sí? ¿Es válido? Es válido. La forma de puntaje la pueden decir ustedes mismos. Acá estamos viendo un ejemplo, pero lo que queremos y que quede muy claro es que hay que darle puntaje para tener esta escala de priorización. Entonces acá en la pantalla ustedes van a tener como inaceptable, ¿no?, que dentro del checklist obtuvieron menos de 50 puntos, hasta el aceptable estable con una calificación mayor a 90 puntos. ¿Cambié en algo mi checklist? No. Lo único es que le colocamos un puntaje a ese punto, ¿no?, a esos ítems dentro de mi lista de inspección. Luego viene la valoración de infraestructura. Entonces, ¿se evalúa en base a qué? Cumplimiento regulatorio, el marco normativo, el 007, el 022 en casos en IPES, el 004 casos en ASE, etc. Tienen normativas, ¿no? Y a cada sector tiene su propia norma donde se colocan cuáles son los requisitos en base a la infraestructura. Igualmente tiene una calificación que va desde inaceptable hasta un aceptable estable. ¿Lo pueden hacer más estricto? Igual. Sí, yo siempre recomiendo que incluso para presentación de resultados es muy interesante ver un tiempo semáforo, ¿no? Sería interesante como país ver del universo del 100% de establecimientos que fabrican alimentos en nuestro país, cuáles están en rojo, cuáles están en amarillo, están ahí a un límite, y cuáles están en verde. Y los que están en rojo, qué tipos de productos elaboran y en qué zonas se encuentran. Entonces nos vamos viendo cómo ese mapa de calor se va moviendo. El objetivo es que se mueva a verde y unos que otros en amarillo, pero que no exista el rojo, porque el rojo significa que hay riesgo, un riesgo muy latente. Entonces acá en sus pantallas ustedes también van a ver, ¿no?, desde un puntaje que le he otorgado de 25 a 0, y aquellos incumplimientos en temas de infraestructura que pueden afectar la inocuidad de los alimentos, hasta aquel que cumple totalmente la normativa. Y por último, el factor 3 es la confianza en la gestión. ¿Y qué tiene que ver esta confianza en la gestión? Primero, el historial del establecimiento. Es decir, cómo el establecimiento, si tiene implementado HACCP o tiene implementado PGH, los tiene certificados aún más. Y acá la calificación va desde ninguna confianza hasta una confianza elevada, ¿sí? Y entonces tú vas a tener un puntaje, como lo ven en su pantalla, un puntaje de 30, ninguna confianza. Siempre han tenido problemas sanitarios, se hacen retiros del producto en el mercado, no tienen ningún tema de autocontrol, hasta una elevada confianza. No hay problemas sanitarios, tiene conocimiento de procesos el personal, cuenta con un sistema de autocontrol documentado, implementado, certificado. ¿Puedo hacerlo más estricto en niveles de gestión? Al igual que los demás, por supuesto, lo puedo colocar como no confiable, moderadamente confiable y confiable. Entonces lo tengo el rojo al no confiable, moderadamente confiable amarillito y confiable en verde para forma de presentación. Y los puntajes pueden tener 30, 10 y 0. ¿Se dan cuenta? Pueden modificar ustedes y hacer una escala distinta. ¿Cómo se hace? Ya hemos visto los 3 factores, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos ese factor de cálculo? Pues tienen acá en sus pantallas, van a ver. Entonces, mi factor de cálculo tengo riesgo potencial, nivel de cumplimiento y nivel de confianza. Y los puntajes obtenidos en cada uno de estos factores me van a dar el puntaje final. Tienen la fórmula, es una simple suma, y así ustedes van a tener la clasificación de un establecimiento, pero basado en riesgo. El puntaje del alimento, el puntaje por procesamiento, el puntaje por consumidor,
el puntaje por vulnerabilidad, el puntaje por riesgos significativos, el puntaje de infraestructura y el puntaje de historial. Todos esos puntajes que han obtenido me van a dar mi CERN, mi clasificación de enfoque basado en riesgo. Y ahí tienen un ejemplo en sus pantallas de tiempos de inspección. Si mi planta tuvo un puntaje de 91 a 195, me tienen que inspeccionar cada 3 meses. Si mi planta tuvo un puntaje de 71 a 90, cada 6 meses. Si mi planta tuvo un puntaje de 41 a 70, cada 12 meses. De 40 a 25, cada 2 años. Y menos de 25 puntos puede ser al azar. Pues puede ser que nunca te visiten en 10 años, puede ser. No hemos tenido retiros, no tenemos historial, no hay reclamos. Y de esa forma evitamos lo que ocurre ahora, que las inspecciones, que las fiscalizaciones están basadas en un nicho. Y lamentablemente ese nicho sigue siendo empresas grandes, medianas a grandes. Y nos podemos pensar que en el resto del país hay empresas pequeñas o empresas probablemente medianas a grandes que no son fiscalizadas porque no tienen la logística. La gran pregunta que les hago y que creo que todos nos podemos responder de esta manera, con una priorización en riesgo, ¿no sería súper interesante para todos ver archivos, entrar a una página del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura o de la Producción y ver cómo se mueven las empresas del sector como un semáforo y podemos tener una idea clara cómo está realmente la inocuidad de alimentos en el país proveniente de esos establecimientos? Acá lo que les he presentado es una adaptación muy práctica a nuestras realidades. Tenemos brechas sanitarias, chicos, que tenemos y espero que seguro van a salir sugerencias y se las pido, por favor, que me den para nuevos cursos. Tenemos brechas sanitarias que no son tratadas. Vuelvo a repetir, porque hasta la fecha la situación de ETA en el país es una incertidumbre. Es tan importante saber cuál es la situación real de ETA, qué alimentos son las que mayor la provocan, en qué zonas son las de mayor prevalencia, porque de eso también se focalizan las vigilancias de las autoridades y, por supuesto, para la adquisición de insumos, de materias primas, establecer programas de proveedores confiables. Priorización de establecimientos basados en riesgo. Miren ustedes, sería súper interesante para todos, ¿no? Para todo el universo, conocer esta priorización. Y con esto pasamos de tener un enfoque del 30% de plantas que son fiscalizadas a tener probablemente un 100% de plantas fiscalizadas. El otorgamiento de las autorizaciones sanitarias. Seguimos otorgando autorizaciones, o mejor dicho, se nos siguen otorgando autorizaciones sanitarias por producto y no por líneas de producción. Esto no tiene ningún enfoque en riesgo, no tiene ningún asidero sanitario. Es decir, si yo en mi planta hago galletas, por ejemplo, y en vez de otorgarme las resoluciones de validación, como dice el HACCP, por línea de producción, por ejemplo, galletas dulces bañadas en chocolate. Si yo la hago con sabor menta, con sabor lima, con sabor fresa, pero ya son galletas dulces, galletas rellenas, galletas de agua, ¿se dan cuenta? Pero si me van a otorgar mi galleta rellena sabor fresa, galleta rellena sabor chocolate, galleta rellena sabor plátano, y si en el interín se me ocurre sacar galletas rellenas sabor menta, pero como no está en la resolución, yo no cuento con validación y tengo que volver a tramitar cuando la línea de producción es exactamente la misma. El riesgo, por eso es que menciono, el riesgo que se tuvo que haber analizado es exactamente el mismo. Es hacer un cambio, porque es generar burocracia innecesaria y que no tiene ningún enfoque sanitario, que eso es lo principal. Eliminación de las autorizaciones de aprobación automática. No podemos hablar de inocuidad si la autorización sanitaria se otorga en base a un principio de presunción de veracidad. Eso no existe. Para garantizar inocuidad tiene que haber una inspección previa para poder conocer la realidad bajo la cual se elaboran los productos alimenticios. Entonces, ¿me tienen que estar otorgando un registro sanitario por producto? Creería que no. El registro debiese ser otorgado al establecimiento. Que el establecimiento, y uno ya verifica todas las líneas de producción que tiene ese establecimiento. También es hacer un cambio, pero creo que es un cambio mucho más enfocado en riesgo y con impacto en temas de inocuidad. Y por supuesto, algo tan importante que hasta la fecha no lo veo, establecer indicadores sanitarios con función y con enfoque en salud pública. Me siento muy pesado, voy a ser honesta, para mí, creo que para todos los que estamos metidos en salud pública,
seguir viendo indicadores sanitarios como el número de camas en hospitales. Eso es un indicador de gestión y me parece bueno que se tenga como indicador de gestión, de que van cubriendo más. Pero no podemos tener eso como indicador sanitario, porque la traducción es muy sencilla. Estoy esperando que la gente se enferme para decir que tengo camas de atención. No. El enfoque sanitario, por ejemplo, pongo un ejemplo clarito, sería saber cuántos retiros de alimentos se realizan en el país. ¿Cuántos de estos retiros corresponden a empresas que tienen implementación de PGH o HACCP? ¿Cuántos de estos retiros corresponden a alimentos de alto riesgo? ¿Cómo han bajado las zetas year to year? 2024 versus 2023, mismo periodo. Ya pasamos un semestre. Esos son indicadores sanitarios. Pongo un ejemplo, pueden haber muchísimos más que nos podemos hablar ahora. Chicos, espero que esta charla les sirva mucho y nos damos cuenta, esta fiscalización la podemos adaptar a nuestras propias empresas, por las áreas, por los tipos de proceso, y podemos también tener un puntaje. La forma más adecuada de establecer un programa de proveedores confiables, un programa de autocontrol, siempre va a ser con puntajes, porque nos permite esquematizar y poder atender adecuadamente las priorizaciones y por ende la logística de intervención, ya sea en mantenimiento, ya sea en competencia de personal, etc. Así que espero que la charla les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en una siguiente oportunidad.